Primero que nada, doctor, quiero agradecerle su predisposición a prestarnos un ratito de su tiempo. Comentarle que el doctor Elvio Ramos es juez de menores y es un especialista en Derecho Penal Juvenil. Mencionarle, bueno, como recién dije, agradecerle especialmente porque en todo momento se puso a disposición y en la primera charla ya estuvo coordinando la actividad. Así que, doctor Ramos, muchísimas gracias y no le quiero robar tiempo porque esto es una cuestión de que tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Así que muchas gracias, doctor. No, un placer que me hayan invitado nuevamente. Gracias al Centro de Capacitación y Gestión Judicial. Además, es particularmente importante este año porque se cumplen 10 años del fallecimiento del doctor Dei Castelli, el 8 de junio. Así que para mí me honra poder trabajar con los colegas, sobre todo compartir experiencias. ¿Están viendo bien la pantalla? Sí, se ve bien la pantalla, doctor. Bien. La idea es un poco compartir, por eso puse reflexiones, ¿no? Porque ni siquiera podemos hablar hoy por hoy de un conjunto de prácticas en el derecho penal de adultos y por supuesto por decantación tampoco puede hacerse en un derecho penal juvenil, por lo menos en el nivel de práctica, ¿no? Porque partimos de la base que la teoría indica que hay que asumir cuidados especiales con respecto a la población en confinamiento, pero eso es una directiva general que debe ajustarse a cada situación en particular. Si me permiten, vamos a ver un video. La pandemia del COVID-19 ha empezado a afectar a prisiones, cárceles y centros de detención de migrantes, así como a residencias de ancianos, hospitales psiquiátricos y otros centros de reclusión. Hay un gran riesgo de que afecte a las personas más vulnerables acogidas en esas instituciones. En muchos países los centros de detención están superpoblados y las personas que albergan están peligrosamente hacinadas. La separación física y el autoaislamiento en esas condiciones son prácticamente imposibles. Es por ello que hago un llamado a los gobiernos para que actúen de manera urgente para proteger la salud y la seguridad de las personas en detención. Entiendo que los gobiernos están bajo mucha presión, que existe una gran demanda de recursos y que tienen que tomar decisiones muy difíciles. No obstante ello, les insto a que no olviden a los que están presos o en lugares como los centros de reclusión para personas con enfermedades mentales o las residencias de ancianos y los orfanatos. En caso contrario, las consecuencias podrían ser catastróficas. Las autoridades deberían examinar caminos para liberar a aquellos que son particularmente vulnerables al COVID-19, como los reos enfermos y los mayores, para reducir drásticamente la población de las prisiones y que el distanciamiento físico sea posible. Se debería también considerar la liberación de los presos poco peligrosos. Algunos países ya han empezado a hacerlo. Ahora más que nunca, los gobiernos deberían liberar a todas y cada una de las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo prisioneros políticos y otros detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes. COVID-19 plantea un enorme desafío a toda la sociedad, al tiempo que los gobiernos toman medidas firmes para imponer el distanciamiento físico. Es vital que esas medidas sean implementadas, pero estoy muy preocupada por el hecho de que algunos países están amenazando con imponer sentencias de prisión para los que no obedezcan. Esto, por supuesto, puede exacerbar la grave situación en las prisiones y ayudará muy poco a contener la expansión de esta mortal enfermedad. El encarcelamiento debería ser una medida de último recurso, particularmente durante esta crisis. Fíjense que aparecen varias preocupaciones por parte de la Alta Comisionada de Derechos Humanos que frente a la pandemia se exageren los mecanismos de represión, se generen situaciones de mayor violencia institucional y se utilice como excusa los aislamientos para generar más privaciones de libertad. Por eso es que casi la súplica de la señora Bachelet es de que liberen a la mayor cantidad de privados de la libertad posible, con especial atención a aquellos que sufren privación de libertad, pero por situaciones de salud mental. ¿Qué pasa con los jóvenes?
En la capital federal están habiendo contagios de jóvenes dentro de institutos cerrados. Lo sé de buena fuente porque casualmente mi esposa trabaja en uno de ellos y ahí tuvo un solo contacto. Y este contacto en realidad está generado por haber participado con los propios empleados del establecimiento. No se tratan de contagios por la familia, lo cual coloca justamente a esta situación en el mayor alto grado de riesgo y además que constituye el peor de los ejemplos, el ejemplo tan temido que la gente se enferme no por contacto con la familia, los privados de la libertad, sino por contacto con los propios empleados. Esto ha generado que la Defensora Nacional de los Derechos del Niño haya solicitado al Poder Ejecutivo Nacional que se elaboren medidas para garantizar primero el estado de salud de los niños privados de la libertad y luego, por supuesto, que cada juez atienda la posibilidad de que recuperen la libertad con sus grupos familiares. Ustedes saben que desde el 20 de marzo del año corriente, el decreto 297/2020 dispuso lo que se conoce como aislamiento social preventivo y obligatorio, que significa ni más ni menos que la gente debe estar recluida en su domicilio y solamente poder salir para la compra de aprovisionarse de alimentos, de artículos de limpieza o medicamentos. Solo un grupo de la población está autorizado a salir, que se llaman servicios esenciales, que el propio decreto luego enumera extensivamente de quienes se tratan, pero así todo sigue siendo un grupo bastante menor de la masa trabajadora. Por lo general ustedes saben que se tratan de personas afectadas al área de salud, al área de seguridad, a las áreas gubernamentales, al Poder Judicial de manera también limitada, y todo aquello que tenga que ver con el transporte de alimentos, transporte de energía, transporte público, etc. Frente a este cuadro tenemos que preguntarnos qué sucede con las garantías, porque no estamos en estado de sitio, pero es bastante parecido. El estado de sitio, ustedes saben que suspende las garantías. Nosotros no tenemos las garantías suspendidas. Sin embargo, vamos a ver que algunas de estas, como efecto colateral del aislamiento social obligatorio y el reacomodamiento de las instituciones a servicios de emergencia, pueden verse afectados. Estos principios que estamos viendo acá son la columna vertebral de los ciudadanos frente al poder represivo del Estado. Es decir, que nosotros frente a los decretos que en principio inmovilizan a la población y que por otro lado también la pueden castigar si vencen esa prohibición, podemos alegar. Y esto es el núcleo de derechos y garantías fundamentales que, además de las que acabamos de ver, tienen los niños, los jóvenes, y que son garantías especiales. Toda la Convención de los Derechos del Niño es un anexo especial de las grandes convenciones sobre derechos humanos. En este sentido, la especialidad o especialización de este catálogo de derechos juega un rol fundamental porque se tratan de derechos y garantías prioritarios. En este estado de cosas, nosotros podemos rescatar frente al aislamiento social obligatorio el principio de no discriminación, es decir, no se puede diferenciar ningún niño por su situación, religión, orientación sexual, raza, etnia, etcétera, situación económica. El interés superior del niño, que constituye junto con el derecho a ser oído lo que se ha denominado el núcleo duro de las garantías de los derechos del niño y que no pueden ser de ninguna manera privados sus beneficiarios. Luego el derecho a recibir la protección especial del Estado, más en estas situaciones cuando por negligencia de la familia, de los progenitores o de la sociedad, los niños quedan expuestos a riesgo de contagio. Y también frente a esta situación de aislamiento, el derecho a permanecer con sus padres o estar comunicado con ellos.
Luego aparece el derecho a no ser explotados laboralmente. Esto yo lo digo porque lo primero que se está detectando como, digamos, violación benigna del aislamiento son grupos familiares que recolectan residuos acompañados de los adolescentes, no de los niños. En este sentido, la población está más inclinada a proteger a los niños que a los ancianos, que son grupos de riesgo. Luego la prohibición de tortura y tratos inhumanos o degradantes, y esto está vinculado a lo que vamos a ver en cuanto a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde implican la privación de libertad en situación de pandemia como un factor que puede generar una mayor mortandad en la población. La Convención General 14, que se refiere del Comité de Derechos del Niño, se refiere particularmente al interés superior del niño y su interpretación. Quiero recordarles, es importante recordarles, que el artículo 75, inciso 22, cuando incorpora las convenciones de derechos humanos a nuestra Constitución, refiere que lo hace en condiciones de su vigencia. Esta condición de vigencia se interpreta como incorporados a su texto los fallos de los tribunales internacionales, en nuestro caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también las observaciones generales que emanan del Comité de Derechos del Niño y también las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos del Niño. Es decir, que nosotros tenemos que tomar las observaciones generales como verdaderas interpretaciones auténticas de la Convención y que por lo tanto tienen plena operatividad, fundamentalmente para los jueces, porque ellos deben enriquecer con este texto las soluciones cuando se enfrentan a dilemas como el que estamos actualmente atravesando en materia de justicia penal juvenil. Invoco el artículo 37 en particular porque la pandemia COVID-19 nos está encontrando o nos está enfrentando con el dilema de conservar la privación de libertad frente a individuos que han sido condenados o que tienen prisión preventiva por delitos graves, y por otro lado el riesgo de que se contagien de esta enfermedad y puedan resultar en males mayores que la privación de libertad. Esto después lo vamos a ver porque tuvimos ya situaciones que son de público en todo el país y hemos tenido grandes discusiones acerca de la posibilidad de liberar a privados de la libertad en grupos de riesgo. Bueno, ya me voy a repetir. El artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño tiene como base fundamental la utilización de la privación de libertad como último recurso, y si esto sucede, la prohibición estricta de torturas y otras penas crueles, inhumanas o degradantes, así como la prohibición de la pena capital y la prisión perpetua sin excarcelación. El trato con humanidad y respeto que merece la dignidad humana de la persona del niño, y el punto D: todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada. Quiero resaltar el artículo D porque en función de estos cuatro incisos, perdón, el inciso D del artículo 37, de estos cuatro incisos podría ser tal vez el que encuentre mayor afectación actualmente. Cuando tenemos que analizar el aspecto dogmático de las garantías constitucionales, estas que acabamos de ver en general de nuestro texto constitucional y las particulares que están contenidas en la Convención de los Derechos del Niño, podemos clasificarlas en genéricas y específicas. Las genéricas son aquellas que son efectivas para la protección concreta de los derechos y garantías especiales, ¿no? Uno es el caso de la defensa en juicio, el debido proceso, la acción de amparo, la presunción de inocencia, y después están las específicas, que están referidas a situaciones particulares del individuo frente al Estado, y ahí veíamos justamente la prohibición de tormentos y azotes,
veíamos también la inviolabilidad del domicilio, la vida, la salud, prohibición de la pena de muerte, y entre ellas está la reinserción social, la directiva constitucional de que las cárceles deben ser sanas y limpias, y que solamente el arresto puede provenir por orden judicial. Pero también podemos hacer un cruce de estas garantías con otra clasificación, que son rígidas y elásticas. Las rígidas son aquellas que no pueden ser modificadas por el legislador ni dispuestas en contrario por el juez. La ley previa al juicio, el juez natural, la presunción de inocencia, el principio de reserva, son inamovibles. No hay ninguna excusa o situación particular que pueda despojar al ciudadano de estas garantías. Sin embargo, las garantías elásticas sí pueden resultar afectadas. Normalmente van a ocurrir por o con motivo de conductas particulares del individuo, y nosotros sabemos que el allanamiento ordenado por un juez vence la inviolabilidad del domicilio y también la correspondencia, que la privación de libertad preventiva o efectiva está vinculada a la libertad, que un procesado no puede negarse a la inspección física en tanto es objeto de prueba, etc. Es decir, que estas garantías protegen al ciudadano en general, pero aquel que se coloca en situaciones de excepción, normalmente vinculadas a la comisión de delitos o la investigación pública, puede encontrar que las mismas queden debilitadas. Luego tenemos 3 niveles de garantías. Las normativas son aquellas que están específicamente plasmadas en la Constitución, pero también dentro de la doctrina de los derechos implícitos, lo que el artículo 33 aclara. Tengamos en cuenta además que nuestra parte dogmática de la Constitución está ampliada a los tratados internacionales de derechos humanos, y eso nos coloca en otro nivel de análisis, porque los jueces no solo deben analizar la compatibilidad de la ley o la decisión pública con la Constitución, también lo tenemos que hacer con las convenciones, con lo cual tenemos un control de constitucionalidad por un lado y un control de convencionalidad por el otro, de acuerdo a las reglas que ya hace mucho tiempo fijó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Constitucionalidad le está adjudicando como término a este procedimiento de contralor judicial la doctrina especializada en derecho constitucional. Las garantías jurisdiccionales en un segundo nivel están vinculadas a aquellas acciones que el ciudadano puede articular para proteger, en el caso individual, sus derechos vulnerados o expectativa de ser vulnerados. El habeas corpus, el amparo, algunas medidas autosatisfactivas que emanan de la Constitución, como la protección del medio ambiente, el derecho a la información a través de la habeas data. Bueno, son garantías que la Constitución contempla, pero que deben ser ejercidas por los individuos que tienen legitimación. Y por último están las garantías institucionales, que por lo general no están escritas, y entre ellas está nuestro derecho de control constitucional, que sabemos que es difuso, en el caso individual, conocemos las características de nuestro control constitucional judicial. Todo esto lo estoy repasando, me permito repasarlos, porque vamos a ver en qué medida este conjunto de garantías y mecanismos pueden quedar en serio peligro cuando no existen directivas claras de los poderes ejecutivo y legislativo, y el judicial debe hacer camino al andar, porque estamos hablando de tomar decisiones que pueden ser antipáticas para el conjunto colectivo, como la liberación de personas que están cumpliendo sentencia o de personas que están preventivamente privadas de la libertad por delitos graves o por delitos.
Entonces, ¿cómo afecta el aislamiento social preventivo obligatorio a los derechos y garantías de los jóvenes bajo proceso penal? En principio, ¿cómo los va a afectar? Por lo menos en el área metropolitana, el servicio de justicia, tanto en la nación federal como en la provincia de Buenos Aires, se encuentra en estado de parálisis y solamente se admiten determinados procedimientos ante determinados fueros, con particular prioridad a las causas donde hay personas privadas de la libertad. Pero para que vean la dificultad que plantea la administración de justicia en tiempos del COVID, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ha dictado hasta el presente 58 resoluciones, y no cuento o no incluyo las resoluciones o las simples directivas que ponen en ejecución puntual estas resoluciones. Por ejemplo, les doy un caso, más allá de que la primera resolución que fijó los términos de la cesación del Servicio de Justicia General es la 386-20 del 17 de marzo, por esa quedó paralizado el Servicio de Justicia en la provincia de Buenos Aires, solamente iban a tramitar los fueros penales, los jueces de turno, para atender la situación de los detenidos, y se permitió al fuero de familia atender todo aquello que tenía vinculación con el crédito alimentario. Por supuesto que los amparos y los habeas corpus, especialmente los amparos, porque en la provincia de Buenos Aires cualquier juez puede tramitar amparo, esos no estaban, por supuesto, enervados de ser atendidos. Pero les digo, son 58 resoluciones de la Presidencia de Corte y todas las directivas. Y ustedes dirán, ¿por qué esta normativa tan general, o sea, tan, digamos, tan profusa? Porque en realidad se hace camino al andar. Les doy un ejemplo. Ayer la Corte emitió una resolución estableciendo, casi a 3 meses vista, el protocolo de sanidad que se debe seguir para la protección de los empleados y magistrados que están prestando servicio en la justicia de acuerdo a los términos de la acordada 386 y su reglamentaria. Bueno, para que se den una idea hasta qué punto las cosas pueden llegar a ser complicadas, hoy sacaron una resolución para aclarar que esta es la resolución del día de ayer, se refería a los juzgados de paz, porque la Corte aprobó que a partir de mañana los juzgados de paz van a actuar plenamente. La justicia de paz en la provincia de Buenos Aires es muy importante. Es la justicia de proximidad y tiene una competencia civil, penal y correccional. Así que cuando ayer varios leíamos la resolución de la Corte, nos preguntábamos, ¿y cómo hacemos esto y cómo hacemos lo otro? Y cómo... Bueno, hoy por suerte aclararon de que no es para todos, sino que es apenas para un universo determinado del servicio de justicia. En el punto concreto que tiene que ver con la atención de los derechos del niño, yo me permití hacer estos círculos que no son concéntricos, sino que van hacia abajo, que están indicando de qué manera afecta el aislamiento social obligatorio a los servicios de atención. Ustedes saben que toda la cuestión de atención de grupos vulnerables y de políticas sociales en concreto se encuentran activas. Tenemos planes alimentarios, tenemos ayudas económicas, se están haciendo testeos generales, los servicios de salud se han ampliado, y en este sentido todavía estamos en una especie de color rosa, ¿no? Las cosas tienen un color rosa, la gente está recibiendo más ayuda de la que tuvo antes, especialmente económica. Ustedes saben que el impacto del aislamiento tiene que ver con el bolsillo de las familias, fundamentalmente porque en el ámbito metropolitano buena parte de los trabajadores son informales, y al no poder trasladarse, al no poder deambular, directamente no van a conseguir el sustento diario. En este sentido, en los primeros 2 círculos grandes, todavía existe una amplia cobertura por parte del Estado nacional, del Estado provincial y fundamentalmente de los estados municipales
principales, que son los que tienen los problemas todos los días. Sin embargo, ya un color un poquito más rosado, más fuerte, una tonalidad un poquito más morada, está dada por aquellos mecanismos para evitar la judicialización, como por ejemplo la suspensión de juicio a prueba, que por supuesto y por razones de imposibilidad fáctica no se puede llevar a cabo, pero tampoco se puede negociar. Voy a incluir como justicia restaurativa, con bastantes dudas, pero lo voy a hacer, a la salida alternativa que implica el juicio abreviado. Se está permitiendo juicios abreviados, de modo tal que los jóvenes pueden acordar, siempre y cuando, por supuesto, ello no implique una pena privativa de libertad en sentido efectivo. Y nosotros sabemos además que la pena privativa de libertad en el derecho penal juvenil y en nuestro país solamente puede ocurrir con el cumplimiento de ciertos requisitos: mayoría de edad, evaluación del tratamiento tutelar y, por supuesto, la entrevista y la impresión que debe necesariamente recoger el juez. Pero cuando vamos al más pequeño de los círculos, ahí es donde realmente se encienden todas las alarmas, porque es donde ocurre quizás la debilitación o el debilitamiento, si me permiten, de garantías específicas. Por ejemplo, el derecho a ser oído del niño ha quedado, por las limitaciones del traslado, y primero para aquellos que están en proceso judicial y no están detenidos, directamente ha quedado paralizada la justicia. En la provincia de Buenos Aires no se admite ningún trámite que imponga la presencia física del joven que no está privado de la libertad. Recién la semana pasada se comenzó a despachar pedidos de sobreseimiento por imperio de la ley 22278, porque estos, como son directos, no se requiere la presencia del joven. Y con respecto a los que están privados de libertad, ustedes bien saben que se está utilizando métodos remotos, es decir, que estamos utilizando plataformas como la que estamos ahora nosotros involucrados en esta reunión, con las dificultades que eso significa. Primero, de conectividad; segundo, de tecnología; tercero, de comprensión; y cuarto, de aceptación de las consecuencias. Yo no pude hoy, les iba a presentar un video donde esta mañana hice una audiencia de elevación a juicio, que según la ley de la provincia de Buenos Aires, la ley de fuero penal juvenil, debe contar necesariamente con la presencia física del joven durante este acto. En penal adultos, la elevación a juicio se hace por escrito; en cambio, en el fuero penal juvenil, las incidencias procesales más importantes siempre tienen que hacerse con presencia del joven, incluso bajo apercibimiento de nulidad. En esta audiencia lo que hicimos fue contactar al joven, que está actualmente privado de la libertad en un instituto de Mar del Plata, y le explicamos, yo me encargué de explicarle varias veces de qué se trataba la elevación a juicio, cómo cambiaba su estado procesal. Le pregunté cómo estaba con su actual situación de internación, que tenía contacto con la familia a través del celular o a través de videollamada, y que estaban con muy poca actividad educativa, salvo unos módulos que les hacían hacer por fotocopia, ¿no? Y acá aparece también otra garantía, otro derecho vulnerable, que es el acceso a la educación integral. Y ya han quedado privados los chicos que están en estos establecimientos del contacto con su familia, lo que parecía ser una situación relativamente corta, sabemos que se ha convertido en una situación prolongada. Son jóvenes que la falta de contacto con su familia también nos afecta de manera emotiva, de manera psicológica, y en consecuencia vayan ustedes pensando cuáles son los artículos de la Convención de los Derechos del Niño que por esta situación extraordinaria están siendo vulnerados.
Y acá cuando vemos esquemáticamente todo un proceso penal, las 4 etapas que se reconocen, el inicio del conflicto que implica la primera etapa de investigación, donde se reúnen las pruebas por parte del fiscal, que luego van a hacer pesar en la segunda etapa, que es el desarrollo de juicio. Posteriormente viene la decisión judicial, que es la sentencia, y la ejecución de la sentencia. En estas etapas tenemos especiales y concretas garantías y determinados derechos que están enunciados en los cuadros que están viendo. En este sentido, para los jóvenes privados de la libertad que están llevando a cabo el proceso penal, estas han quedado bastante suspendidas. Quizás la gran ventaja, y esto por favor pónganlo entre comillas, consiste en la celeridad y la brevedad de los juicios, porque al no estar distraídos los juzgados con otro tipo de trámites, se abocan de lleno a las causas con jóvenes privados de la libertad. Y estamos haciendo elevaciones a juicio, se están realizando juicios. Justamente el jueves yo integro tribunal de juicio, se abre la causa prueba y suponemos nosotros que se puede resolver antes de que finalice julio. Y estamos en aproximadamente un promedio de 8 meses entre que se inicia la causa y se dicta sentencia, la primera sentencia del artículo 4 de la ley 2278. Pero, por ejemplo, en este momento, cualquier tipo de reinserción social que no implique arresto domiciliario, libertad asistida, por ejemplo, libertad vigilada, no se puede llevar a cabo. Sería justamente en términos de confinamiento. Y confinamiento que en estas circunstancias tiene que ser particularmente evaluadas porque nosotros le hemos sumado una circunstancia más a esta desgraciada pandemia, que consiste en explorar si la localidad en la cual vive la familia del joven no se encuentra en aquellas donde hay situaciones de COVID. Para que se den una idea, en este momento en el conurbano bonaerense hay 4 barrios que están totalmente aislados, o sea que no se permite a la gente entrar ni salir. Por eso que también hay que ponderar si realmente el lugar al que el joven va a ir, si se concede el arresto domiciliario, no conlleva más peligro que mantenerlo privado de la libertad. Les aclaro que en la provincia de Buenos Aires, hasta ahora, toco madera, no se ha detectado ninguna situación de COVID en los establecimientos de encierro de jóvenes. Y en este momento tenemos una población de aproximadamente 600 chicos privados de la libertad, desde situaciones preventivas hasta condenas. La Convención Interamericana de Derechos Humanos sabemos que se ha pronunciado a mediados de marzo por la situación general de las personas privadas de la libertad y nos ha recordado que los estados son garantes específicamente de la condición y de la seguridad de las personas privadas de la libertad, que deben asumir todas las medidas ordinarias y extraordinarias necesarias para poder proteger a esta población que queda en situación de desventaja frente a un contagio del coronavirus. En nuestro país tenemos el monitoreo por la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura. En la provincia de Buenos Aires además también tenemos un organismo especial, la Comisión de la Memoria, y que ya venía bastante preocupada en el ámbito provincial por la superpoblación carcelaria, donde la capacidad de alojamiento de adultos estaba rondando aproximadamente en los 28.000 y se estaban registrando 54.000 personas privadas de la libertad, y de ese número 6.000 estaban en comisaría cuando hay una prohibición absoluta de alojamiento en comisaría. Más grave aún, varias de esas comisarías habían sido clausuradas y tuvieron que ser reabiertas para alojamiento provisorio de detenidos. Digo esto porque
Ustedes saben que en marzo se dio una situación muy particular a raíz de un habeas corpus de la Cámara de Casación Provincial, donde se interpretó que era una especie de suelta indiscriminada de detenidos. Hubo mucho ruido en los medios nacionales y locales. Luego la Corte Provincial se vio obligada a dejar sin efecto este habeas corpus colectivo, donde se describía o se reiteraba la descripción que había presentado el Comité de la Memoria de la provincia de Buenos Aires en una suerte de raconto, de informe o de inventario de las tremendas condiciones que están sufriendo los detenidos en la provincia de Buenos Aires. Esto data de diciembre. Ahora les voy a hacer una mejor aclaración. No quiero parar la presentación. UNICEF ha tomado también cartas en el asunto y vuelve a reiterar que frente a la pandemia del COVID, los estados son garantes de los derechos humanos de todos los niños privados de la libertad. Me parece que vos pusiste sin audio. ¿Sí? ¿Me decían algo? No, doctor, perdón, disculpe. Bien, entraron bien. nomás con el Y que micrófono. debe garantizarse el derecho a la vida, a la supervivencia y a la salud, particularmente de los jóvenes privados de la libertad, y abstenerse en lo posible de tomar nuevas medidas de privación de libertad. Y una advertencia muy interesante, en realidad una observación brillante de UNICEF, apenas se inició esta situación, es que no solo hay que trabajar con los niños en grave riesgo de contraer el coronavirus, también el personal debe estar particularmente protegido. Esto la Organización Mundial de la Salud lo advierte en las resoluciones que ha emitido con relación a los cuidados que deben hacerse en los medios hospitalarios cuando se atienden enfermos de COVID y la necesaria protección de todo efector del servicio de salud. Y también se refiere a los privados de la libertad, especial atención y dedicación al personal que atiende a la gente privada de la libertad. También advierte la UNICEF una tendencia observable en ciertos países que a través del recurso de penalizar la violación del aislamiento provocan mayores restricciones a la libertad, o que con el pretexto de la pandemia impiden o hacen muy dificultoso el contacto de los jóvenes con la familia, con los abogados, con los defensores oficiales y, por supuesto, la posibilidad de que salgan de los dispositivos de detención en los cuales se encuentran incluidos. Bueno, hasta acá es un poco el panorama general y rápidamente quiero hacer un pequeño raconto de la tendencia jurisprudencial, pero no en particular a jóvenes en conflicto con la ley penal, porque no tenemos precedentes, pero que es importante ver lo que están decidiendo otros tribunales con relación a los adultos, porque estos criterios pueden ser tranquilamente adoptados, no digo que sea lo mejor, pero pueden ser adoptados por los jueces especializados. Lo que están ustedes viendo acá es el nudo principal del habeas corpus colectivo que ingresó en marzo en la Tribunal de Casación Penal y que generó tanto revuelo. Recuerden ustedes que se hizo un cacerolazo muy importante y este cacerolazo tuvo una fuerte repercusión en las políticas públicas con respecto a los privados de la libertad. Se pronunció el presidente de la Nación, se pronunció el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, distintas autoridades, y el miembro de casación que firmó este habeas corpus, porque la resolución 386 de la Suprema Corte habilita
a los presidentes de las cámaras de apelaciones y tribunal de casación a firmar por sí solos, creyó conveniente disponer o hacer favorable el habeas corpus con relación a todos aquellos privados de la libertad que por causas no graves estuviesen dentro de las situaciones de riesgo que indicaba la Organización Mundial de la Salud y a la que alude el decreto 420 del Poder Ejecutivo Nacional. Si ustedes prestan atención, no voy a leer la diapositiva o la filmina, como diría el presidente Fernández, van a ver que el ministro de Casación distingue a aquellos que están en situación procesal con delitos que eventualmente pueden tener una pena menor a 3 años o que no tienen mayor incidencia con respecto a una privación de libertad prolongada, y hace también referencia a embarazadas, a madres alojadas con hijos, y por supuesto a toda aquella persona que en particular presenta patologías compatibles con el COVID. Y con respecto a las situaciones de riesgo en causas graves, dice que cada juez o tribunal deberá analizar la pertinencia de la libertad del individuo. Yo quiero hacer justicia con respecto al habeas corpus, al cual en principio comparto el espíritu, pero no la solución. Pero es verdad que cuando el habeas corpus se refiere a un listado, este listado ya estaba vigente en diciembre del año pasado, porque la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General de la Provincia y la Comisión de la Memoria habían analizado la situación de 1.200 detenidos que podían estar en condiciones de recibir un arresto domiciliario o de un beneficio de acuerdo a la cantidad de años de privación de libertad. Es decir que el doctor Violini, que fue el que firmó el habeas corpus colectivo, se refería a un listado que había sido consensuado por distintos organismos para que se permita o se vea la posible libertad de estos 1.200, 1.300 detenidos. ¿Qué le contestó la Corte de la Provincia de Buenos Aires a la casación? Porque el fiscal, el fiscal general de la provincia apeló, el fiscal ante casación apeló por indicación del procurador general, y la Corte no estuvo de acuerdo con las conclusiones de casación, señaló los puntos que necesariamente deben ser materia de análisis para incluir a una persona privada de la libertad dentro del marco de la posible libertad. Fíjense que están los 3 puntos ahí: contexto de encierro, pertenencia al universo considerado de riesgo según las prescripciones de la Organización Mundial de la Salud, y prioridad que, dado el riesgo implicado por el lugar en que se hayan alojados, ha de asignarse al tratamiento de sus peticiones. ¿Qué es lo que le señala la Suprema Corte a la casación? Que generalizó demasiado, que cada situación particular, trátese de causas graves o causas leves, solamente pueden ser analizadas caso por caso y únicamente por los jueces que tienen a su cargo la ejecución de la privación de libertad, ya sea a través de una condena o sea durante la prisión preventiva, ¿no? Por eso dice, al margen, fíjense lo que está subrayado, al margen de ciertas guías orientadoras, el punto del fallo que establece la clasificación de los delitos, de los que se derivan con generalidad y automaticidad algunas medidas de carácter mandatario, y fueron arbitrariamente decididos al suplantarse sin razón plausible el necesario examen prudencial de los jueces a cuyo cargo se hallaba cada prevenido. A ellos, a los jueces, solo se les deja el estrecho arbitrio de calificar el delito como grave o leve, distingo impuesto por la sentencia del 8 de abril de corriente, es decir, el habeas corpus. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual es que el habeas corpus
ha quedado sin efecto. Cada defensor tiene que plantear la situación de su ahijado procesal ante el juez correspondiente y se analizará caso por caso. ¿Qué ha pasado en caso por caso? ¿Cuáles son los criterios que uno puede advertir en la justicia penal de la Nación o de la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo les diría que es muy difícil establecer un criterio, porque como dice la canción, hoy se te da y hoy se te quita como la margarita. En el caso de Schiavi, recuerdan a Juan Pablo Schiavi, fue secretario de Transporte, que está cursando una condena de 5 años y 6 meses de prisión, aun cuando tiene edad para estar protegido de manera especial, hipertensión, dislipemia, extabaquista, obesidad, enfermedad coronaria. Sin embargo, dicen que se encuentra bien protegido en el Servicio Penitenciario Federal y no se encuentra en condiciones de hacinamiento, que es lo que particularmente destacó Bachelet y es lo que enfatiza la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero acá parece en realidad impedir un arresto domiciliario, la gravedad de la causa, la repercusión. Luego, el Tribunal Oral Criminal en Córdoba permite que un portador de HIV tenga la medida morigeradora y se le permita la detención domiciliaria. El juez federal de Córdoba, el juez penal federal, toma en cuenta la acordada de la Cámara Federal de Casación Penal, que tiene bastante parecido con el habeas corpus de casación de provincia, y además se invoca lo que recién veíamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y dice que, bueno, al tener HIV está en situación de riesgo. Sin embargo, en otro caso, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal dijo que, bueno, el señor sufre de HIV, pero sin embargo se encuentra asintomático, fue tratado, el servicio penitenciario además aporta un informe médico y da cuenta de que se encuentra asistido. Es decir, que en un lado el HIV importa, en otro lado el HIV no importa. Luego aparecen otro tipo de argumentos que estarían enfocados en la gravedad de la causa más que en el peligro de contagio. Se trata en este caso del caso Aragón. Es una mujer que estaba en la trata de personas con fines de prostitución, fue en su momento un caso relevante en la prensa, etc. Y no se le permitió el alojamiento domiciliario, aun cuando por su enfermedad pulmonar obstructiva crónica estaba dentro de las personas de riesgo. Vaya si lo está alguien que sufre POC frente al coronavirus. Y dijo, el servicio penitenciario está en condiciones de atenderla y la gravedad de su caso, de su situación, amerita que no se le permita el beneficio de salida del penal. En el caso Ayala, estamos viendo que aun cuando haya una situación de peligro para la salud, cuando se adoptan medidas para el control de la pandemia en el ámbito carcelario, no se permite la salida, lo cual es un argumento formal, porque no se trata de que el servicio penitenciario prevea o impida el contagio, sino que si efectivamente ocurre, la persona que está puede verse afectada prácticamente de manera mortal. Luego hay otro fallo muy interesante de la Cámara Federal, en el caso Silent. El caso Silent yo lo caratulé que no sale por mal entretenido. Es alguien que está dentro del grupo de riesgo,
Y como ha tenido mal comportamiento, ha tenido episodios de fuga y recibe una mala calificación, entonces no es merecedor de la libertad, lo cual parece que se le diera un premio y no un supuesto de protección de su salud. Bueno, hasta aquí mi presentación. No puedo concluir demasiado, por eso que quiero compartir mis preocupaciones con mis colegas. Y bueno, si quieren preguntar, podemos hacer una charla abierta, contarme qué está sucediendo en la provincia de Misiones, cómo está el estado de cosas. Hoy por hoy les cuento que ha habido muy pocas salidas de jóvenes privados de la libertad. Hace poco el organismo de niñez provincial elevó un listado de jóvenes que a su juicio deberían recibir arresto domiciliario. Ninguno de ellos está en situación de riesgo. Se atiende en todo caso a la situación de hacinamiento que podían estar pasando el establecimiento. Además hay jóvenes que están por el fuero penal juvenil en cárceles, monitoreados por el organismo de niñez. Y además también, como argumento para revisar la situación, se incluyó a aquellos jóvenes privados de la libertad que son padres, ¿no? Como si esto pudiese eventualmente generar una influencia importante en recuperar la libertad. Pero en los listados que mandó el organismo de niñez, no hay ningún chico que esté dentro del grupo de riesgo, es decir, que tenga alguna patología, porque por la edad sabemos que el riesgo de que la enfermedad le genere situaciones irreparables o la muerte son muy bajas, ¿no? Así que bueno, hasta aquí les quería comunicar mis inquietudes y mis preocupaciones. La pregunta que me permito formularle es la siguiente. En los casos de el pedido de suspensión de juicio a prueba, en los casos de menores, la negativa fiscal a la procedencia de ese derecho, ¿obliga al juez a mantenerse en esa negativa, cree usted? Muy buena pregunta. Yo trabajé bastante el supuesto de suspensión de juicio a prueba, publiqué algunos artículos con jurisprudencia y orientaciones. En el orden práctico, la suspensión de juicio a prueba la negocia el fiscal y el defensor. Entonces luego me presentan el acuerdo. En un solo caso, donde forzó la situación la defensora, el fiscal se opuso, yo le di la razón a la defensora, aun cuando sabemos que la anuencia del Ministerio Público Fiscal es un requisito ineludible, pero yo me tomé de una jurisprudencia muy interesante de Córdoba y dije que si bien podía reconocer que el Ministerio Público Fiscal tiene la llave, lo cierto es que el artículo 3 de la ley 22.278 permite a los jueces la adopción de medidas que siempre favorezcan al joven y que, sin duda, y de alguna forma poniendo en sintonía la ley 22.78 con la convención, haciendo un gran esfuerzo hermenéutico, también podemos interpretar que las medidas del artículo 3 de la 22.78 incluyen toda alternativa de salida al proceso penal. Y en consecuencia comparé el pedido de la defensora a organizar e incoordinar el tratamiento tutelar del artículo 4. Y ahí le dije que en ese caso asumía el pedido de la defensora, le daba forma de suspensión de juicio a prueba, le di además otras órdenes de conducta al joven: retomar los estudios, hacer un tratamiento psicológico, reportarse periódicamente al centro administrativo. Y bueno, el fiscal apeló y la Cámara... El fiscal apeló. Yo
le dije que no era apelable, presentó la queja y la Cámara de Apelaciones no le hizo lugar a la queja y le dijo que era inapelable, que no le causaba agravio, teniendo en cuenta que se trataba de un delito menor y que la posibilidad de una condena efectiva, más en el área de derecho penal juvenil, era prácticamente inexistente. Pero aproveché un fallo muy interesante de la Corte de Córdoba. Bueno, muchas gracias, doctor. Esa pregunta tenía pendiente y necesitaba... Yo utilizo muchísimo la suspensión de juicio a prueba, muchísimo, y me ha dado un altísimo resultado. ¿Cuál es el resultado? Que no reincida, por lo menos en los 2 años siguientes a la conclusión del expediente, porque nosotros tratamos de hacer un seguimiento luego de los 18 años del chico. El seguimiento es formal, estamos revisando si no tuvo una nueva detención. Y estamos por arriba del 96-97% de no reiteración de delitos. Sí, sí. Nosotros también le hacemos un seguimiento y gracias a Dios, increíblemente, los menores no son menores reiterantes. Eso, una vez que van al juzgado, es muy difícil que vuelvan a reiterar en el delito, ¿no? Y algo curioso nos pasa con trabajar con los menores de aborígenes. Y este es otro tema, ¿no? Sí. Con los menores Sí, sí. indígenas. ¿Qué le parece a usted? Nosotros le dejamos, por supuesto que tienen que venir, ¿no? El cacique, la comunidad y los progenitores, y nosotros dejamos a expensas de sus costumbres, Claro. las medidas de conducta, las reglas de conducta de ellos, y simplemente controlamos que esas reglas o medidas de conducta que ellos imponen no vulneren los derechos del niño, ¿no? Sí, sí. Es decir, que controlamos a los mayores. Sí. Les puedo asegurar que nos da un resultado excelente y ellos son quizás mejores que nosotros para la custodia y para contener a esos niños indígenas. Es que el delito del chico en las comunidades de pueblos originarios, interpela el buen funcionamiento de la comunidad. Entonces el adulto se siente de alguna forma en deuda con eso, ¿no? Frente a las autoridades. Entonces es importante tener conciencia de que el adulto ha perdido justamente el poder de control y tiene que retomarlo con la ayuda del tribunal. Sí, el apoyo es comunitario para ese menor, ¿no es cierto? En los casos de ellos. Sí, sí. Es que si la comunidad, si la comunidad no se apropia, nosotros trabajamos bastante con iglesias, con sociedades de fomento y con clubes, que son referentes barriales muy importantes. Claro. Bueno, le voy a dejar lugar a quizás a otro colega o alguien que quiera preguntar. Gracias, doctor. Buenas tardes, gracias a usted. Disculpe que me meta, doctor, pero justamente hace cuestión de un mes hubo una charla también con respecto a los pueblos originarios en el Chaco y trabajan de la misma forma, doctor Lunge, que piden que asista el cacique o alguien para ser parte, digamos, de ese juicio final o en el caso de una suspensión de juicio a prueba, para que sean parte también la comunidad aborigen del cuidado y protección de ese menor y el seguimiento también. Justamente Sí, así es. Hay experiencias muy interesantes de trabajo comunitario en Ecuador y Panamá. Ecuador y Panamá son, junto con Bolivia, pero se ve más intensamente en estos dos países, el respeto y la conservación de las instituciones originarias. Y buena parte de los delitos, sobre todo los delitos cometidos por jóvenes, los puede tratar la propia comunidad directamente. Hay experiencias muy interesantes documentadas, ya le digo, en Panamá y Ecuador. Doctor, acá tenemos una consulta en el chat. Sí. Dice cómo resolvió finalmente la elevación de la causa a juicio del menor, si pudo hacerlo por videollamada. Sí, la hicimos por videollamada. Nosotros estamos utilizando como programa el Microsoft Teams, eso de la Corte de Provincia compró los derechos. No es la mejor de las plataformas,
pero se pudo hacer tranquilamente. El chico está en Mar del Plata, incluso lo hicimos por celular, porque yo no tengo wifi en el juzgado, yo estuve en el juzgado hoy, así que lo hicimos por celular y participó el chico, le expliqué varias veces de qué se trataba, aunque él ya tiene un proceso en trance de juicio, se realizó perfectamente. Lástima no contar con la grabación, porque no es tan fácil poder bajar una filmación del Microsoft Teams. Todavía estamos un poquito en deuda con eso, pero me hubiese gustado mostrarles, aunque sea 2 o 3 minutos, porque no hubo oposición, incluso la requisitoria no la leyó la fiscal, porque la estamos incorporando por lectura al expediente para no hacer no hacer algo largo y formal. Lo que sí quedó como interesante, imagínense que en tiempos normales este chico hubiese salido de Mar del Plata, hubiese hecho 400 kilómetros de ida y 400 kilómetros de vuelta para una audiencia que dura 10 minutos. La única ventaja hubiese consistido en que el chico se hubiese encontrado con la familia en el tribunal y hubiesen compartido un sándwich y una gaseosa, pero el chico se hubiese pasado 12 horas entre que sale del lugar y vuelve al lugar arriba de un micro, con lo cual creemos que en estas situaciones esto llegó para quedarse. Tal cual, acá es cierto, acá justamente si está presente la fiscal correccional, se hicieron 2 o 3 juicios a través de este sistema del Zoom, ¿no es cierto? Pudieron hacer 2 o 3 juicios en los cuales estuvieron presentes la jueza correccional, la fiscal y un defensor, y el imputado estaba en la unidad penal, y de esta forma pudieron llevar adelante un juicio. Así que... Y yo hice una prisión preventiva, 2 juicios y empiezo un tercero pasado mañana. En este caso integro el tribunal de juicio. Doctor, y acá preguntan también, ¿hay algún mecanismo de validación de esa forma con respecto a la elevación del juicio de la causa del menor? Buena pregunta. Cuando el juez es individual no hay problema. A ver, nosotros tenemos una dificultad interna porque los jueces de garantías trabajamos con la plataforma del Ministerio Público, el programa SIMP, S-I-M-P. Pero los juzgados de juicio y la mayoría de los juzgados trabajan con el programa Augusta. Entonces las autorizaciones y habilitaciones de la firma electrónica son diferentes. Cuando se mezclan las dos cosas, ahí estamos tratando de resolver esta dificultad. Piensen lo siguiente, lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires con el trabajo telemático, el trabajo remoto y todo esto, la Corte lo tenía planificado para los próximos 5 años. Lo tuvo que hacer en una semana. Más allá de las no capacitaciones, cada uno, yo porque a mí me gusta todo lo tecnológico, me gustan las técnicas, la tecnología de información y comunicación, pero varios colegas míos se agarran de los pelos porque se encuentran muchas dificultades. Hasta ahora la validación se hace a través de las actas que se van escribiendo. Eso se incorpora de manera electrónica, porque a partir del 2 de junio comenzó el expediente electrónico penal. Todas las presentaciones tienen, salvo por supuesto las actuaciones policiales, pero incluso el Ministerio de Seguridad de la provincia está trabajando justamente para digitalizar todas las actuaciones que vienen de policía. Entonces, esto queda validado porque el registro de grabación queda dentro del Microsoft Teams oficial y dentro del canal de la audiencia o del canal del juzgado. Es decir, que está el soporte de video, está el acta electrónica que firmo, y ahora lo que tenemos que nosotros que mejorar, ya lo hemos planteado a la Corte, es que todas las partes, por lo menos fiscal y defensor y secretario actuante, puedan firmar también el acta, ¿no?
Sí, acá justamente está la fiscal correccional y me aclaró que sí, que fueron 4 juicios que se hicieron por este sistema online, o sea, por Zoom. Ya se hicieron 4 Claro. juicios, la verdad que también esto aceleró también estos trámites, ¿no es cierto? Los juicios, los procesos, todo eso aceleró muchísimo. La gran dificultad es muy similar a lo que ocurría cuando se estaba buscando sistemas para la firma electrónica. ¿De qué manera se puede utilizar un sistema de videollamada que tenga una connotación oficial y que quede un registro oficial? Claro. Pasa que por ahora no todos los establecimientos pueden tener Microsoft Teams, por eso que incluso una preventiva la hice por WhatsApp. Tuvimos el recaudo de grabar la audiencia, ya sea el audio, para que coordine con el acta que levantaba la secretaria. Pero no encontramos todavía la forma de incorporar el video resultante de la audiencia de hoy al expediente electrónico. O sea que por ahora tenemos ahí como la cosita en un lado, las cositas en el otro. Si nos piden, tenemos que armar un poquito de rompecabezas. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien. Soy María Laura Álvarez, fiscal correccional. Nosotros hicimos 4 videos online, 4 juicios online con los presos en la unidad penal, en diferentes unidades penales. Y bueno, estamos elaborando además un protocolo. Y bueno, por ahora lo hicimos por Zoom y se grabaron las audiencias. Igual lo hicimos en la sala de debate, así que la sala de debate también tiene un sistema de grabación, así que bueno, eso se adjuntará al expediente, y eso es lo que estamos ideando, que se suba al sistema y que se acceda a las partes, ¿no? Bien, perfecto. Nosotros le estamos preguntando previo a la audiencia si el joven acepta que se utilice esta modalidad. Pero no con menores, nosotros hicimos con mayores. No, es que esto es un recaudo que pidió el procurador, también para mayores, el Procurador General de la Corte. Entonces, a mayores también se les pide que presten consentimiento a la forma en que se va a desarrollar la audiencia cuando él debería estar presente. Yo no sé de qué otra manera se haría si dice que no, pero bueno, parece un recaudo formal, ¿no? Y ahora, después del fallo de la Suprema Corte que dejó sin efecto el habeas corpus, la Corte dispuso, no sé si no diría que es una disposición, pero una recomendación de que si se va a disponer, cuando un defensor solicite un arresto domiciliario, hay que convocar a la víctima. Ustedes saben que la ley de víctima es una ley federal que requiere de las adhesiones de las provincias. Nosotros en los hechos como tribunal en Quilmes lo hemos aplicado, invocando el carácter moral de la ley federal, y hemos convocado a las víctimas al momento del artículo 4 de la 2278, o cuando ya el chico en situación de ejecución de sentencia pidió la libertad. Pero ahora están convocando a las víctimas en los delitos cuando es un delito grave, para que también dé su opinión, ¿no? No es vinculante. Doctor, acá tenemos otra consulta, dice, ¿qué punto flojo o débil encuentra usted, o bien podría mejorarse en la implementación de la justicia digital? ¿Considera usted suficiente la grabación de la audiencia? No, esto, yo siempre digo acá, la pandemia nos encontró en este proceso de digitalización o de entrada al siglo XXI de la justicia poniendo el pie en el río. Y realmente estamos encontrando las dificultades al andar. Incluso los problemas que le estamos presentando al servicio de informático de la provincia tampoco los tenían previsto. Fíjense qué sencillo, el tema de la firma digital de todas las partes en el documento electrónico. Es algo bastante complejo, de modo tal de que no solo lo firme yo, sino que además también quede firmado fiscal, defensor. Por supuesto que la rúbrica del chico en principio no es posible, digo en principio, pero por lo menos de los funcionarios actuantes y de aquel que da fe. Después está el otro problema de la incorporación
de la grabación en el expediente electrónico, porque debería hacerse con condiciones de validación. Claro. En este sentido, esto es como la cadena de custodia. En ese sentido, también yo planteé la cuestión de qué certificados podemos llegar a generar para que una vez que esté terminada la audiencia y el video, puedan quedar sellados, por así decir. Que aparezca como, ¿vieron cómo pasa en algunos documentales que hay una especie de marca de agua atrás que dice, qué sé yo, YouTube, que dice Teis Sport? Bueno, generar una especie de, así por así decir, de marca de agua que implique que eso ya ha quedado firme, ¿no? Y que no puede ser modificado o que no pudo ser alterado. Como sería Sobre todo si, claro, sobre todo si eso luego es material para que lo vean las instancias de apelación. algún material que quede encapsulado o como sería en un formato PDF, algún documento de Word, ¿no es cierto? Que se lo convierta a PDF. En este momento, tanto en el SIM como en el Augusta, los formatos son por PDF y la autenticación de firma también es por el sistema Adobe. Cada juez tiene su token, ese token se renueva cada 6 meses, es absolutamente personal, es intransferible, cada funcionario tiene que ingresar con su propia clave y bueno, esa es la autenticación. En este momento nosotros estamos trabajando por sistema remoto. Yo voy una vez por semana al juzgado y después durante los otros 4 días tengo el sistema remoto. Yo accedo desde mi casa a la máquina de mi juzgado y ahí tengo el token siempre prendido, con lo cual puedo firmar los despachos urgentes o las resoluciones en cualquier momento del día. Pero sin ninguna duda le estamos encontrando estas ventajas y de alguna forma no tomarlas como un recurso de excepción, sino en realidad que la excepción nos haya servido para practicar estas situaciones, ¿no? Donde si bien aparece por momentos una sensación de improvisación, por otro lado estamos sintiendo que construimos un camino hacia una justicia más moderna, ¿no? Bueno, me parece que no tenemos más preguntas. Doctor Elvio Ramos, muchísimas gracias. Impecable su exposición. Les agradezco a ustedes el haberme convocado. Para mí, ustedes son un lugar de referencia especial. Aparte del afecto personal, veo que el trabajo de capacitación que se hace es ejemplo en el país, porque no es común que se haga esto, ¿eh? Ustedes lo hacen no solo por Zoom, también lo hacen presencial, de manera presencial, y es muy generosa de parte de la provincia de Misiones dar capacitaciones a su personal, a sus magistrados, porque esto hace a la calidad institucional. Así que cuenten conmigo para otra convocatoria. Y no quería dejar de destacar que no solamente el centro se presta a las capacitaciones de su personal, sino que también compartimos muchas actividades, como en este caso, con el Magíster Molina, que es el defensor de los derechos del niño y adolescente, el doctor Susini, que también es de dicha defensoría. O sea, somos, gracias a Dios, un centro de capacitación muy abierto, que compartimos con los distintos poderes del Estado, así que la verdad que es un placer para nosotros poder trabajar con esta libertad, ¿no es cierto? Así sí, que, realmente. Doctor realmente. Ramos, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Hasta luego.